Estimadas y estimados estudiantes, espero que estén súper. Vamos a ver un control que hice hace un par de semestres, no es del semestre pasado, sino hace un par de semestres, en el cual tratábamos varios temas relacionados a IVA y ese tipo de cosas. Y a, ¿cómo se llama? A inventario, ¿ya? También la idea de ¿cómo se llama? Dejé los comentarios precisamente porque creo que, bueno, para la prueba tuvieron hartos problemas con los verdaderos y falsos, y en verdad creo que ya como estudiante de segundo serían ser cosas que deberían saber enfrentar. Entonces, bueno, o sea, a mí cuando yo era chico nadie me enseñó cómo enfrentarlo. Tuve que encontrar algunos métodos, entonces al menos eso es lo que he tendido a ocupar y transmitir cuando me ha tocado trabajar con métodos de enseñanza. Entonces, primer comente, la empresa llamada Este Ramo Lo Remonto tuvo un IVA débito, tuvo más IVA débito que IVA crédito, ¿ya? Primero, cuando les dicen IVA débito, IVA crédito, ya saben el tiro que la cuestión está relacionada a IVA, entonces son los puntos clave. Entonces ahí tienen que reconocer el tiro cuál hubo más. Entonces, en este caso hubo más débito que crédito. En el mes de marzo. Eso implica que el mes de abril sí o sí deberá pagar IVA. Ya. Generalmente, como les digo yo, asuman siempre que los comenten, los verdaderos y falsos y todo este tipo de cosas son falsos en un principio porque desde el punto de vista académico es más fácil para un docente evaluar cuando eh, se logra encontrar o se logra falsear una afirmación que cuando es verdadero. Si yo dijera es verdadero, tendría que responder sí, es verdadero. ¿Y qué más podría decir? Parafrasear básicamente lo que dice, cosa que en verdad no sirve de mucho. Entonces, en general tienden a asumir que son falsos y siempre digo, asuman que son falsos hasta que quedan 2 minutos de prueba. Literalmente lo último que van a responder cuando ustedes están apurados de la cuestión es poner verdadero a los que no supieron cómo responder. Y ahí recién yo podría considerar que son verdaderos. Eh, Porque siempre se van a quedar con la duda en la prueba que ponen verdadero si es que realmente lo era, ¿ya? Entonces, bueno, ¿en qué situaciones una empresa que tiene más IVA débito que IVA crédito, les podría preguntar, como, intentemos falsear, comentemos, tirarlo con todo lo contrario, no paga IVA el otro mes? Y, pucha, a mí se me ocurren dos instancias como bastante notorias. Una que es que no tenga efectivo, si la empresa está quebrando, obviamente no va a poder pagar, ¿ya? Y la otra es que el mes anterior hubiesen tenido un remanente de IVA. Ese remanente de IVA, recordemos que es cuando hay más IVA crédito que IVA débito, pero se va acumulando mes a mes. Entonces, claro, el hecho de que en el mes de marzo hayan tenido más débito que crédito no quiere decir que en febrero no hayan acumulado, o en febrero, enero y todos los meses anteriores, no hayan acumulado más IVA crédito que IVA débito. Entonces, en ese sentido, no deberían pagar al fisco, ¿ya? Al IVA. O sea, al servicio de impuestos internos, ¿verdad? La junta de la tercera. Sorry, por si acaso, si tengo una voz muy cansada. Hoy día dormí 3 horas haciendo ¿cómo se llama? Una postulación a un congreso, así que ando un poquito muerto de sueño. Segundo comente. Entonces, bueno, si se dan cuenta, en verdad, como falsearlo en el tiempo que se demoran ustedes en escribir no es mucho. Entonces, yo qué tendría a hacer, por ejemplo, cuando era estudiante o que he trabajado con alguna estudiante. En general, este tipo de preguntas yo creo que son preguntas que se tienen que leer al principio. Ya, independiente si tienen o no mucha habilidad para eso. Primero, si se la saben, la responden al tiro y salen del cacho. Pero si no se la saben, se la dejan acá en el disco duro, ¿ya? Y la van a poder, a medida que avancen con un ejercicio, quizás otro ejercicio está relacionado a eso y les da como la respuesta. Entonces, pueden ir como relacionándolo y apenas se les ocurra cómo responderlo, ustedes vuelven y lo responden. Entonces, no ocupan mucho tiempo de otros ejercicios. No es la idea de que vayan a una prueba y tengan un comente y ustedes se queden pensando. Si se quedan pensando, probablemente sea una mala estrategia, ¿ya? Hay que entender que, desde mi punto de vista, ustedes son estudiantes bastante inteligentes y el hecho de que sean unifuncionales no creo que esté dentro de la situación real de ustedes. Yo creo que, claro, podemos hacer más de una cosa a la vez. Entonces, claro, en ese sentido, tener el recuerdo de los comentarios durante la prueba les va a ayudar obviamente a economizar tiempo y finalmente cuando nosotros les decimos, oye, pero había tiempo de sobra, era porque, claro, nosotros esperamos que un estudiante universitario no diga como en todos los comentarios, puede que les pasen uno, ¿cachai? En dos, pero no en todos los comentarios, en todas las preguntas de desarrollo que quede como pensando y tenga que tomarse 2 minutos para pensar, no. Mientras ustedes están ejecutando, están pensando, ¿ya? Esa es la idea porque, bueno, así trabajan los profesionales hoy en día, así que no sería algo muy descabellado. Segundo comente, cuando usted, futuro profesional de la UDP, se titule, solo usted podrá pagar a servicio de impuesto interno el impuesto a la renta. Comente, ¿ya? Esto es falso. Esto lo vimos cuando tratamos el impuesto a la renta, que habían distintos tipos de impuestos, y obviamente reconocemos que el impuesto
global complementario se paga a través de ¿cómo se llama? Que lo pagan las empresas grandes. Obviamente en ese sentido no solamente las personas naturales pueden pagar impuestos. Y además el empleador también puede pagar por impuestos ustedes si que están contratados, que sería el impuesto único de segunda categoría. Entonces, en esos casos nuevamente encontramos una situación donde no se cumple solo usted podrá pagar. ¿Ya? En ese sentido, generalmente estos comentes tienden a tener una característica que los lleva a ser un todo o nada. ¿Ya? Por ejemplo, si se dan cuenta, si bien estos comentarios están como pensados para control, para que sean un poquito más light y más evidentes que quizás uno de prueba, nos damos cuenta del sí o sí, nos damos cuenta del solo usted, son como bastante explícitos, bastante como o sea, explícitos en que son todo o nada. ¿Ya? Y en ese sentido, claro, ustedes pueden encontrar la situación en la cual eso no se cumple. Y el tercer comentario, sí, bueno, si les sirve, de hecho, yo me acordé de este control que servía, pero ni siquiera me acordaba de los comentarios, así que en verdad hay que ir como paso a paso, ¿ya? En todos los casos, de nuevo, aplicamos todos los casos, es todo o nada. Si se utiliza un sistema de valoración de inventario de promedio móvil ponderado y el costo por venta será más alto que si usamos FIFO. Ya, nosotros sabemos, por ejemplo, que en un ambiente inflacionario, ¿ya? Comentario bien economista, ceteris paribus, si todo lo demás se mantiene constante, si no hay alteraciones del mercado, los precios deberían ir al alza, ¿cierto? Porque la inflación básicamente es una alza sostenida de precios. Entonces, al ser una alza sostenida de precios, nosotros vamos a pensar que siempre el costo por venta, por promedio ponderado, siempre vas a agregar unidades más caras y el promedio va a ir creciendo. ¿Ya? Como el promedio ponderado va a ser un promedio de todas las unidades que se están comprando, el mejor de los casos con FIFO van a ser iguales, ¿ya? Pero FIFO tendería, en ese contexto, a ser inferior. Pero pusimos un ceteris paribus súper grande, o sea, ceteris paribus, para los que no lo sepan, significa todo lo demás constante. Y eso no siempre es en todos los casos. Entonces, nos preguntan, si se utiliza un sistema de valoración de inventario de promedio ponderado, ¿el costo por venta será más alto que si usamos FIFO? De hecho, hay, ¿cómo se llama? Hay ciertas condiciones de precio que usted podría decir, oye, puede suceder que en verdad el promedio ponderado termine siendo más bajo que el FIFO, porque en algún momento en el FIFO vamos a ocupar unidades que están a un precio más alto que el promedio. Usted podría decir, ah, sí, porque aquí no estamos definiendo que es un ambiente inflacionario, como lo dijimos, que es un contexto que suele pasar, pero insisto dependíamos de muchas condiciones, que no pasara nada de mercado, que básicamente todas las empresas se mantuvieran iguales, la tecnología se mantuviera igual, etcétera. Entonces, por eso nosotros podemos pensar siempre una situación en la que esto no se cumpla, ¿ya? En general, ustedes me podrían decir, pero profe, tendría que inventar los números y toda la cuestión. Entonces, yo siempre les recomiendo irse a los extremos, ¿ya? Probar con los extremos. Primero. Entonces, un extremo que es bastante razonable es pensar, oye, si vendo todo, ¿qué pasa? Si vendo todo, si tenía un inventario de cero, compro a distintos precios, los que sean, dos, tres precios, en uno saco promedio ponderado, en otro saco FIFO, y vendo todo, el costo por venta va a ser el mismo, porque me costan lo mismo las cosas, finalmente. Lo que pasa es que el método que utilizamos de FIFO promedio ponderado va a definir a qué precio van a salir, y van a ir de a poco generalmente, pero en el caso extremo en el que se venda todo, el costo por venta va a ser lo mismo. Entonces, si compro a, una unidad a 10, una a 20 y otra a 5, claro, podemos tener estas tres unidades y con FIFO, con promedio ponderado, a medida que vayamos avanzando, vendiéndolas, van a ser precios distintos, pero si vendemos las tres juntas, van a ser 10, 25, eso son 25, son 35, y el costo por venta va a ser igual en los dos casos. Entonces ahí ustedes pueden tener un caso extremo en el cual pueden resolver el comente. En ese sentido es bastante fácil, insisto, se pueden dar cuenta como en algún momento durante algún ejercicio, oye, ¿qué pasa? Si es que vendo todo, etcétera, ¿qué sucede? Y cómo podemos llevar a cabo eso. Eh, Segundo, había un ejercicio. En este caso tengo la pauta preparada como para avanzar un poquito más rápido con el ejercicio, no tener que irlo escribiendo. Entiendo obviamente que ustedes en un caso de prueba tendrían que tomarse el tiempo de escribir y todo el show, pero también hay ciertas situaciones que ustedes ya tienen que definir si es que se enfrentan a un ejercicio de tal manera, ¿ya? Podrían, con este mismo ejercicio que va a quedar subido en Canva, podrían realizar el estado de situación financiera y el estado de resultados de esa empresa durante ese periodo, ¿ya? Eso se los dejo como tarea, porque ya lo hicimos en el video anterior, entonces no tiene sentido que lo haga dos veces, ustedes lo pueden hacer para replicarlo y seguir practicando, ¿ya? Vamos a ir al punto que son los registros en este caso. Entonces, primero, si hay un ejercicio, cosa que les recomiendo, primero echar una tanteada de qué tenemos en el ejercicio, ¿ya?
tenemos un estado de situación financiera, tenemos varias transacciones, y yo siempre les recomiendo ir a lo que se solicita primero. ¿Por qué? Porque así cuando vayan leyendo el ejercicio ustedes van a saber qué información es la que tienen que ir recolectando. ¿Ya? Entonces, nos dice, se solicita realizar los movimientos de la ecuación contable para cada transacción, indique el tipo de cuenta, bla, 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 indique los nombres de las cuentas asociadas, indique si la cuenta aumenta, sube o baja, indique el monto de la variación, mostrando que la ecuación contable se mantiene equilibrada. ¿Ya? Entonces, bueno, sabemos que tenemos que hacer eso. Entonces, muchas veces me pasa que estudiantes empiezan como a escribir o a dejar el espacio para el estado de situación financiera, para el estado de resultados y no se los piden. ¿Ya? Por eso siempre vayan a lo que se les pide y después lean. Ya. Información adicional, también ya la diría antes incluso que el resto de las cosas. Primero, el IVA es de un 19%, el PPM es de un 3%, el saldo inicial de la mercadería corresponde a 180 unidades. Esto nos sirve para el costo por venta, porque acá vamos a tener solamente el monto total, pero no sabemos cuánto sale cada uno. Entonces, claro, si queremos vender 10 unidades, ya, ¿cuál es el costo por venta? Necesitamos saber eso. Entonces ahí podemos calcularlo, nos vamos a dar cuenta que si son 180, si por 180, eso se va, nos queda a 1000 cada unidad, ¿cierto? Eh, Luego, ¿qué más nos dicen? Se utiliza promedio ponderado. Como ejercicio pueden hacer ustedes este mismo ejercicio y hacerlo por FIFO. Ya, eso es una forma de estudiar. La depreciación mensual del mobiliario es de 20.000 y la de las maquinarias es 15.000. Ya ahí tenemos depreciación mensual fija. Entonces tenemos esos son gastos que sí o sí van a tener que hacer. Nos pueden dejar incluso como marcados como con destacador o algo para que no se les olvide. Los sueldos mensuales corresponden a 55.000 mensuales. La política de pago de sueldos menciona que los sueldos se pagan el 5 del mes siguiente. Típica situación que ya vimos antes para la prueba 1. Se devengan el día 30 o 31, estamos en enero. El día 31 se devengan y en febrero se pagan. Entonces van a quedar como sueldos por pagar, pero el gasto se va a generar. De nuevo, son puntos que están regalados, ustedes ya lo saben, esas cosas. Se reconocen gastos financieros por 18.000 pagados en efectivo. ¿Ya? Los gastos financieros a veces se podrían acumular a un, ¿cómo se llama? A un crédito a largo plazo, se irían acumulando. Entonces, ahí podríamos ir viendo algunos detalles, lo vamos a ver en específico en cada situación. Entonces, bueno, primero, nos dice, se realizaron ventas por un monto bruto, o sea, eso quiere decir que es IVA incluido, de las cuales el 70% fue al contado y el 30% fue a crédito. Se vendieron 100 unidades. Entonces, primero vamos por el ingreso por venta. El monto bruto es de 1.190.000, lo pueden ver acá abajito, ¿ya? Y en este caso el 70% fue al contado, o sea, efectivo y equivalente, sube efectivo, y cuentas por cobrar. Sube otro activo que es cuentas por cobrar. Si lo dividimos por 1,19, nos daría el IVA, nos daría, el monto neto, que sería 1.000.000, que sería el ingreso por ventas, que hace que suba el patrimonio, y tendríamos el IVA débito fiscal, porque es una compra, o sea, una venta, y con eso estaría la parte de los ingresos estaría saneada, ¿cierto? Estaríamos listos con eso. Luego, sabemos que salieron 100 unidades y cada unidad valía lucas, por lo que dijimos. ¿Se acuerdan que habían 180 y nosotros teníamos acá el estado de situación financiera? Entonces, básicamente, 100.000 cada una de las cuentas, costo por venta y mercadería. Ojo, cosa importante. Primero, quizás esto me lo salté, quizás porque por apurón. Pero, por ejemplo, ustedes podrían haber hecho un mapeo importante acá del estado de situación financiera. Primero, hay IVA crédito. Independiente que yo muchas veces les destaqué que esta cuenta se podía llamar IVA, o sea, remanente de IVA, muchas empresas también lo dejan como IVA crédito solamente. Ya podrían o dejarlo como IVA débito si es que tenían algo que pagar. Entonces el día 20 van a tener que pagar 28.500. Ni siquiera me acuerdo si hice esa transacción, pero bueno, ahí vamos a comprobar. Segundo caso, las mercaderías tienen que usar los mismos nombres que se están usando antes. Entonces aquí se está usando efectivo equivalente. Acuérdense por comparabilidad. Nosotros habíamos hablado ya de esa característica cualitativa. La comparabilidad, tenemos las cuentas por cobrar, que también se está usando ese nombre de la cuenta, y mercadería, ¿cierto? Entonces, por comparabilidad tienen que seguir usando ese mismo tipo de nomenclatura, y aquí, por ejemplo, pusimos débito fiscal en vez de DF, porque aquí la de crédito fiscal se está escribiendo como crédito fiscal, ¿ya? Entonces estamos listos. Listo. Esto saneado. Segundo, el 8 de enero. El 8 de enero se compraron 500 unidades de mercadería, ¿cierto? A 1.116 por unidad más IVA. Eso quiere decir que es un monto neto. Se pagó el 40%. No me acuerdo si por aquí estaba calculando el monto de... O lo hice por FIFO acá. Veamos. No tengo. No tengo cálculos.
Ah, aquí lo tengo, acá abajito. Ya, inventario inicial está a ese monto. Luego, habían 180, se vendieron 100, o sea, nos quedaron 80. 80 unidades a 1000, ¿cierto? Y luego se compraron 500 unidades a... eh, de hecho, aquí lo estoy considerando... Creo que cometí un typo. Déjenme ver. Ah, no, porque aquí está calculado el monto. Ya, perfecto. Sí. Aquí lo que hicimos fue calcular el promedio ponderado. Vamos a calcularlo. Básicamente, inicialmente nosotros teníamos... Acuérdense que hay una parte numerador y una parte denominador. Nos quedaban 80 unidades a 100.000, ¿cierto? O sea, a 1000, perdón. Más 500 unidades por el monto de acá, que es 1116, que es neto, me faltó uno, ¿no? 116, y eso lo tenemos que dividir por el total, que son 580. Y 580 me da 1100, o sea, ahora tenemos 80 unidades a 1100, ¿ya? Perfecto. Entonces, cuando nosotros tengamos que vender, ahora el costo por venta va a salir a ese precio. Veamos cuál es el registro. Subiría la mercadería por el monto neto, ¿ya? Y el monto bruto es la suma entre el efectivo, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Que aquí no tengo ningún cálculo, yo tengo solamente los montos. Vamos a calcularlo. 1116 por las 500 unidades, ¿cierto? Y eso me da... o sea, y eso lo multiplicamos porque está neto. Lo multiplicamos por 19, me faltó el más, sorry. Vamos. Nos da 600 y tanto. Ese monto está bruto, ¿cierto? Y este monto sería la suma entre los proveedores y el efectivo, ¿ya? De los 664,20, ¿cierto? Esa es la suma de los dos. Obviamente uno es al 60%, el otro es al 40%, ¿ya? 40% en efectivo y el resto a crédito a 60 días. Como es a 60 días, no tenemos que preocuparnos de pagarlo, porque como vimos, y echamos un mapeo primero al ejercicio, el ejercicio solamente durante un mes, cosas que ustedes tienen que declarar ya al resto del ejercicio. Luego, sacan el monto neto, vamos a calcular aquí abajito, lo dividen por 1,19 al monto neto, que es básicamente el monto de las mercaderías, y la diferencia es el IVA. ¿Ya? Cero gramos. Estamos listos. No, la siguiente transacción. Ya. Eh, ya, en este caso, hoy no me acuerdo que les mencioné, insisto, estoy muerto de sueño. Como había IVA a crédito el día 20, estaba echando un ojo hacia abajo. El día 20 no hay pago de IVA porque obviamente es un activo, ¿no? Cuando un pasivo se paga. Ya, démosle con el día 12. Se cobran cuentas por cobrar por un monto de... Se cobraron cuentas por cobrar, o sea, nosotros recibimos ese dinero por un monto de 119.000 en efectivo. Básicamente bajan cuentas por cobrar, sube efectivo, una cuenta que hemos visto toda la vida. Bueno, sé que las cuentas por cobrar están netas, así que, o sea, perdón, están brutas siempre, así que no es muy relevante si les llegan a dar como un monto de una venta, siempre el monto bruto. Recuerden eso. Eh, Siguiente transacción. Se pagaron 95.000 a proveedores. Disminuye proveedores, ¿cierto? Y disminuye efectivo, porque les pagamos con efectivo. ¿Ya? No, son transacciones que estas ya las deberían, pero papeísimas, no haber mucho que conversar. Ok, mira, aquí tenemos algo importante. El día 18 se realizaron ventas por un valor de IVA incluido de 952.000, ¿cierto? Que eran 400 unidades. O sea, nosotros de acá, de las 580, dije 80 nomás, pues no, eran 580 si hemos comprado 500. De las 580, vendimos 400, eso quiere decir que nos van a quedar 180, 400, sí. Nos van a quedar 180 unidades a 1100. Recuerden que cuando hay promedio ponderado, el precio cambia cuando entra una unidad. En este caso están saliendo, así que no hace ningún problema. Eso nos sirve para llevar contabilizado el asunto. Entonces, saltar texto, ahí está. Eh, Son 952.000 IVA incluido, todo el contado. Entonces este sería el monto, recuerden que el medio de pago siempre está bruto, sería el monto por el cual reconocemos esto. El ingreso por venta estaría neto, que es básicamente tomar el otro monto, ¿cierto? Y dividirlo por 1,19.
algo que ya vimos en el día anterior, ¿cierto? Los 800.000 ahí están listos. La diferencia sería el IVA débito fiscal, y como sabemos que están a 1.100, lo multiplicamos por las 400 unidades y les da ese monto, ya que facilito calcular. Si hay que meterlo en la calculadora, ¿ya? Es un puro 1 y puro 0, no va a ser complejo. El día 20, ¿deberían pagar IVA? No, porque tengo un IVA crédito, entonces no hay problema ahí, ¿ya? Se pagó la totalidad de los documentos por pagar a corto plazo, existentes al inicio del año. Buscamos documentos por pagar, vale 80 lucreces, ¿cierto? Así que eso lo saltamos, lo pagamos. ¿Cómo se paga? Disminuye en pasivo, ¿cierto? Disminuye en pasivo, disminuye en activo. Se paga con efectivo, no se puede pagar con otra cosa. ¿Ya? Estamos listos. De nuevo, son cuentas que ustedes, pero rapidito ya, son cosas que nosotros ya vimos, son decisiones que tomaron ustedes cuando estaban estudiando, no cuando estaban haciendo la prueba. ¿Ya? El día 22, un socio realizó un aporte por 120.000 en efectivo, o sea, entre efectivo y aumenta el capital. Generalmente en la parte 1 tendría a ser como la primera transacción que veíamos. Ahora estamos listos, ya, cero drama. 25.000, o sea, 25 de enero, se pagaron gastos de administración por 70.000 y gastos por venta por 85.000, ambos en efectivo, ¿ya? Asumimos que están brutos porque no nos están diciendo nada y se pagaron, eso quiere decir que salió efectivo. Entonces la suma de los 255 y sale cada uno de los gastos. ¿Podrían haberlo hecho por separado? Sí, ningún problema. Poner dos veces 25, uno por 70, el otro por 85, habría estado bueno igual, ¿ya? El día 28 se obtuvieron otros ingresos operacionales por 30.000. Ojo, son otros ingresos operacionales, estos no son ingresos por venta, chiquillos. Cuando son otros ingresos operacionales, son cosas que ¿cómo se llama? Están fuera básicamente de la venta. Entonces podrían ir incluso abajo del margen bruto, ¿ya? Eh, Esto por 30.000, así que obviamente nos dicen que en efectivo se registra y chao, no, cero drama. El día 30 se compraron 300 unidades por un valor de bla, bla, bla. Ya. Pillerías que yo creo que son importantes mantener acá. Ustedes saben que no hay más ventas más adelante, así que volver a calcular el promedio ponderado en términos del ejercicio no les va a aportar mucho. Lo voy a calcular igual por si acaso ya. Pero en este caso, claro, nos quedan 180 unidades. Vamos a usar bien los paréntesis. 180 unidades por 1.100, ¿cierto? Más son 300 unidades por un valor neto. ¿Ya? Eso quiere decir que el valor neto es lo que tenemos que sumar acá, ¿cierto? Porque el valor neto va a ser las unidades, que son 300 por el precio unitario, que no tenemos idea cuál es, pero está listo, está dado. Y en este caso son 300 más 180, son 480, y en este caso nos da que el nuevo promedio ponderado es de 1.130. Si hubiese una venta posterior a esa, el costo por venta saldría por ese precio unitario, ¿ya? Bueno, se compraron estas unidades, por cierto, esta compra se realizó con factura, eso quiere decir que obviamente que tenemos que hacer la división de... tenemos que hacer la división del IVA, ¿ya? En este caso, el monto neto lo tenemos listo, que son los 344.000. El monto bruto nos dice que toda la compra se realizó con un crédito simple. A 45 días no lo alcanzamos a pagar, de nuevo nos despreocupamos en términos del ejercicio. Obviamente, si es que el ejercicio fuese un poquito más extenso, deberíamos pagarlo. Y separamos la parte del IVA, que serían 65.000 y tanto, ¿cierto? Lo calculamos tomando este monto y viéndolo y restándole el otro, ¿cierto? Calcularlo de varias maneras también. Y el día 31 se realizan los ajustes necesarios, ya, como que le soplamos que, oye, acuérdense de hacer los ajustes. Entonces, ¿qué ajustes hemos visto ya? Aquí el IVA 19%, tenemos que ver cuánto hay que pagar de IVA. Vamos, ¿dónde está lo del IVA? Por aquí debería estar. IVA crédito fiscal, ¿cierto? Sumamos todos los IVA del periodo, pero además hay que sumar el IVA que estaba en el estado de situación financiera al principio, ojito, ¿ya? O en remanente de IVA, también habría que utilizarlo si es que estuviese esa cuenta en particular. Spoiler, aquí la suma nos da estos montos, por lo tanto nos damos cuenta que independiente de que teníamos IVA crédito de periodo anterior, o sea, un remanente, igual vamos a tener que pagar el próximo periodo porque las ventas fueron más grandes, básicamente. Estamos listos con eso. Entonces, de nuevo vamos tachando de a uno. El saldo, un PPM, ¿cierto? Con respecto a los ingresos, sumamos todos los ingresos. ¿Dónde está el PPM? Esto es depreciación. Aquí está el PPM. Sumamos todos los ingresos y calculamos el 3%. ¿Dónde están los ingresos? En las ventas. Entonces
Entonces, cuando ustedes saben, por ejemplo, que hay ppm, ustedes podrían poner como ppm en cada transacción que tenían ingreso. Entonces, cuando tengan que calcularlo, simplemente van a las que ya tenían marcadas. Ya, insisto, ¿por qué podrían tomar esa decisión en principio? Porque les recomiendo siempre leerse en este orden, literalmente, lo que se solicita, después la información adicional y después las transacciones, ¿ya? Tendrían que sumar los ingresos, ¿ya? En cada una de las ventas sabemos que generalmente también como visualmente las ventas, como tienen una parte de costo y una parte de ingreso, son fáciles de identificar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a poner otro color, ¿ya? Tenemos ahí un ingreso por venta, tenemos, bueno, también los ingresos por venta siempre están al mismo lado, están en el lado del patrimonio. Entonces tenemos dos ingresos por venta, tenemos 1.000.000 y tenemos 800.000, ¿cierto? 1.000.000 más 800.000 son 1.000.008 y esto le calculamos el 3%, o sea, vamos a hacer punto 3 y nos da 54 lucas, que es lo que teníamos calculado ahí, ¿cierto? Estaban listos. ¿Qué más nos van diciendo acá? Este lo tenemos listo, el PPM lo tenemos listo, ocupamos ya el tema del promedio ponderado y las unidades, así que no hay mucho que hacer ahí con respecto a ajustes. La depreciación. Ya, nos dicen que la depreciación del mobiliario es de 20 lucas y la de la maquinaria es de 15. Gasto por depreciación, 35 lucas, que es la suma de los dos. Depreciación acumulada de eh, de la maquinaria por 15.000, perdón, y del mobiliario por 20.000, ¿cierto? Está listo, lo podrían haber hecho por separado cada uno, 0 horas, lo habrían hecho sin problema, haría con igual, ¿ya? ¿Qué otra transacción nos queda que podríamos hacer? Los sueldos mensuales corresponden a 55.000, pero tienen la política, entonces tienen que quedar como sueldos por pagar. Tienen esta política de que se pagan el otro mes en efectivo, pero tienen que reconocerlos igual. Entonces, en este caso, simplemente sueldos por pagar por 55 por gasto por sueldos. Profe, ¿qué significa la cuenta sueldos? Ya, cuando dice solamente sueldos, muy probablemente sea una cuenta que solamente se relaciona al estado de resultados, o sea, sería el símil a gasto por sueldo. Lo mismo que depreciación a secas, ¿ya? Y con respecto a los gastos financieros, en este caso, se reconocen por 18.000, pero se pagan en efectivo inmediatamente, entonces no se alcanzan a acumular a la deuda, ¿ya? Se pagan con efectivo, hay gastos financieros durante el periodo. Si es que les dicen que simplemente se devengan y no en efectivo, aumentaría el pasivo. ¿Qué pasivo? El pasivo correspondiente, que en este caso era un pasivo no corriente, ¿ya? Ahí estaríamos con el ejercicio. ¿Vieron cómo manejar el tema del promedio ponderado? En este sentido, generalmente ustedes se van haciendo como su tarjetita de existencia muy rústica, no es tan específica como la base en clase, que está en el PPT, así que eso lo podrían ver. Pero si se dan cuenta, no es tan complicado. Lo importante siempre es que cuando tengan que hacer el cálculo tengan muy claro si están agregando un monto bruto, un monto neto. Entonces, acuérdense que el inventario siempre está neto porque el IVA no nos pertenece, el inventario sí. Entonces, siempre los montos que nos pertenecen a nosotros, cosas que están en el estado de resultados o, por ejemplo, el inventario, siempre están netos de IVA. Entonces, ahí ustedes pueden calcular ese tipo de cuestiones. ¿Ya? Así que eso, que les vaya bien el estudio, que estén bien. Cualquier cosa me preguntan al mail. Chaito.